estuvo de fiesta, especialmente los demócratas, el día de ayer, porque el Congreso aprobó de manera federal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el presidente Biden hizo una fiesta con más de 5,000 invitados en la Casa Blanca para celebrar este acontecimiento que, según él, devuelve la idea de igualdad, libertad y justicia a todos los estadounidenses. Y él hace una fiesta de 5,000. ¿Él piensa hacerlo también entonces? Hubo ahí manifestaciones políticas, abrazos, Sí, a funcionarios gay, a legisladores que también siguen esta línea. En el evento estuvo la vicepresidente de los Estados Unidos y muchos funcionarios de la administración y también del poder legislativo, incluyendo a la polémica presidente de la Cámara de Diputados, de Representantes, Pelosi, que hace unos meses colocó en vilo las relaciones políticas entre Estados Unidos y China cuando decide visitar a la isla del conflicto. Ya no es la Sí, presidenta. no lo es, pero se le conserva por una cuestión de tratamiento la denominación. Esta decisión obviamente parecería contener en alguna medida una respuesta a la decisión del 24 de junio de este mismo año, que con respecto al aborto tomó la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así se le llama, cuando anuló una decisión de ese mismo órgano del año 1973 con respecto al aborto. El aborto en los Estados Unidos se dejaba a libre voluntad de las personas, y tomando en cuenta que se había considerado que el aborto era un derecho constitucional en el año 1973. Esta decisión, la que se tomó este mismo año de junio del tribunal, contó con 6 votos a favor y 3 votos en contra del más alto tribunal de justicia de este país. Las decisiones en Estados Unidos de los tribunales tienen una fuerza notoria, porque la principal fuente del derecho en los Estados Unidos es la jurisprudencia. Claro, esta decisión que se toma no es tampoco una cuestión trascendental, porque ya 37 de los 50 estados de los Estados Unidos permitían la celebración de matrimonios de personas del mismo sexo. Y en el 2015 el Tribunal Supremo señaló que los tribunales estaban llamados a dar licencia de matrimonio a las personas que, teniendo el mismo sexo, quisieran casarse entre sí. Lo que tiene esta decisión es que, por provenir del poder ejecutivo federal de los Estados Unidos, pues tiene un impacto en toda la nación y ha sido asumida por el presidente Biden como un triunfo para los liberales. En Estados Unidos se considera que los republicanos son muy conservadores, y bajo este esquema, esta fiesta realizada en la propia Casa Blanca deja de notar que este nivel de cobertura es en gran medida una respuesta de los demócratas, porque todos los legisladores demócratas votaron a favor de la pieza y solo 39 de los republicanos lo hicieron, lo que significa que una mayoría importante de los republicanos no está de acuerdo en que las personas del mismo sexo contraigan entre sí en matrimonio. Lo que habrá de ver hacia el mañana es cómo esta decisión puede tener efectos en términos de las elecciones del 2024. Y si el presidente Trump iría o no iría como candidato, porque las encuestas recientes
parecen indicar que su contendiente en el partido republicano de Cantis podría ganar avasalladoramente la convención. Incluso si se toman los numeritos indican que las elecciones presidenciales también este joven podría ganárselas si se enfrentara al presidente Biden. Biden de 80 años y el candidato de Cantis con 42. Una diferencia de casi, doña Emma, 40 años, 38 años de diferencia. Pero se sabe que la postura del presidente Trump siempre fue una postura contraria a los temas del aborto y a los temas del matrimonio entre personas del mismo sexo, y que tuvo para las elecciones donde fue electo presidente una mayoría de votos que provino de la parte más conservadora, incluyendo las iglesias cristianas, que decididamente le apoyaron. ¿Puede esta decisión llegar a tener un giro, un impacto en el Partido Republicano y que la gente llegue a pensar de nuevo en Donald Trump? Yo entiendo que será el mañana que va a despejar estas incógnitas. Mientras tanto, habría que esperar también que algunos países que han seguido una línea como la República Dominicana, que en su constitución, en el artículo 55, habla de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, no se sientan tentados los legisladores a en un mañana modificar la constitución en este sentido, por lo menos durante algún tiempo, porque creo que la mayoría de los dominicanos que viven en este país hasta el día de hoy siguen viendo que la imagen del matrimonio queda muy asociada a la idea de que se celebre entre un hombre y una mujer. Sin embargo, todavía el legislador, cuando dice matrimonio entre un hombre y una mujer, no ha definido lo que debe entenderse por hombre o lo que debe entenderse por mujer, porque República Dominicana tiene una asociación de personas transexuales, es decir, muchos dominicanos se han cambiado de sexo, nacieron varones y se sometieron a una alta cirugía y se convirtieron en mujer. Y la tendencia universal es que este tipo de personas que cambia su sexo, se le debe dar un acta de nacimiento que se corresponda a su nuevo estatus. Y ya ha sido decidido así por el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Superior de Derechos Humanos, en un caso español, que un ciudadano se cambió de sexo, requirió acta de nacimiento y se la negaron, porque decían, usted nació macho y macho se queda. El señor recurrió a la decisión y el Tribunal Superior, el Tribunal de Corte, confirmó la sentencia de primer grado, llegó a la Suprema Corte o Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo Español también le negó el que se le autorizara a escribirle un acta de nacimiento donde dijera que nació niña, bajo la idea de que el cambio de sexo no es solo la parte más externa de los genitales. Y esta decisión llegó al mismo tiempo al Tribunal Constitucional, que la ratificó. Y este señor que se cambió el sexo llevó su caso al Tribunal Superior de Derechos Humanos. Y este tribunal emitió un fallo célebre indicando que el sexo forma parte del estado civil y que si los humanos se cambian datos del estado civil como son el nombre, la nacionalidad, el domicilio, etcétera, que entonces ¿qué impide que se cambie el sexo? Y que si le recogemos el cambio de la nacionalidad y el cambio del estado civil, como de estar casado a soltero, de soltero a casado, y viceversa, que el derecho no podía impedir que si se cambió el sexo, se le dé un acta donde diga que quien nació niño ya no es niño, sino niña. Es decir, que quien era hombre y se hizo la cirugía y se convirtió en mujer, sería mujer. La República Dominicana no ha resuelto este tema a nivel constitucional. Y yo me pregunto, ¿sigue siendo un hombre a la luz de la Constitución Dominicana el que se cambió los genitales masculinos y se puso en su lugar genitales femeninos con auxilio de la ciencia?
Lo dejamos ahí. Afirma lo contrario. Que es una fiesta de 5,000 personas. A él le gustó. Que Biden hace 10 años, siendo él el vicepresidente, cuando Barack Obama dijo, doña Emma, que el amor es amor. Y que si te enamorabas de un hombre y era hombre, era amor. Y si te enamorabas de una mujer y era una mujer, era amor. O sea, en Biden el discurso no es extraño. Y tampoco lo es en Kamala, la vicepresidente de los Estados Unidos. El tema, como ustedes lo veían, bueno, es un tema complejo porque muchos países ya han admitido este tipo de matrimonio. ¿Se atreverá en la República Dominicana a alguien someter en ese sentido? ¿Un congresista? Sí, doña Emma, en 1999, doña Emma, el Senado de la República hizo vistas públicas. Yo participé en una de esas vistas públicas. ¿Cuál era el propósito de las vistas públicas? Bueno, era que había presentado el presidente Leonel Fernández el 27 de febrero del año 1999, había presentado proyectos de códigos, y uno de esos códigos era el Código Civil. Y la comisión que aprobó el Código Civil para ese tiempo recomendó que aplicáramos el mismo código francés. Entonces, en el 99 empezaron a hacer alguna consulta y en el 2000 continuaron consultas y en el 2001. El propósito de las consultas era saber si el pueblo dominicano estaba de acuerdo con que se introdujera un cambio que ya se sabía en el 99 que iba a figurar en la reforma francesa del Código Civil, donde los franceses incorporaron lo que ellos llamaron el contrato matrimonial, que era la formalización del matrimonio entre hombres entre sí y el matrimonio de mujeres entre sí. En esas consultas que se hizo en vistas públicas, el pueblo dominicano le dijo al Congreso Nacional que no estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo hizo así porque la mayor parte del pueblo dominicano tiene sentimientos cristianos. Pero esto no indica, doña Emma, que eso vaya a permanecer para siempre así. Porque si el pueblo cambia, el derecho también va cambiando con el pueblo. Si los sentimientos cristianos se van debilitando en la República Dominicana, está claro que llegaría un momento en que esta pretensión de matrimonio entre personas del mismo sexo podría pasar. El constituyente en el año 2010 incorporó en el artículo 55 de la Constitución que la familia debe formarse en República Dominicana entre un hombre y una mujer, y que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos muchos dominicanos que se han casado en otros estados, teniendo ellos el mismo sexo, y que están viviendo en la República Dominicana, y que han fomentado fortuna en la República Dominicana, que incluso han adoptado hijos en el extranjero y que viven con ellos en la República Dominicana. Esta realidad de alguna forma tendrá que ser abordada cuando uno de estos maridos o mujeres fallezca, cuando propugnen por el divorcio, que de hecho hay demandas de guarda de hijos de personas de la misma familia del que están apoderados tribunales en la República Dominicana. El tema es obviamente un tema que el fenómeno migratorio también le da un alcance distinto y que va a tener ribetes de derecho internacional privado. Hemos tenido cancilleres aquí, embajadores, doctor, cancilleres no, pero embajadores, doctor, gracias por la corrección, embajadores que vienen a la República Dominicana con su pareja. Y el Estado Dominicano ha respetado sus preferencias. Tarde o temprano, aquí se darán algunas señales, doctor, porque antes había un hermetismo con la preferencia sexual de personas y ya lo hacen libremente. Incluso organizan manifestaciones y se integran masivamente y se pronuncian. Son grupos con capacidad de influir incluso en las políticas públicas. Sí, doctor, incluso si hay afección, por ejemplo, el caso del jovencito que fue violentado por 8 hombres, salieron en su defensa
defensa por su condición sexual, su Y, preferencia y sexual. nosotros, doña Emma, también en Hay este que respetar, programa todos salimos respetamos. en defensa de ese jovencito, porque nadie tiene derecho de agredir a una persona por sus preferencias sexuales. Así es. La cuestión está en si el derecho dominicano está en condiciones de avanzar ahí. Yo creo todavía, a la pregunta suya, que no, que faltarían mucho tiempo como para que pueda el pueblo dominicano cambiar. Pero recuerde que tuvimos una resolución del 2019, la resolución de género, que generó muchos problemas en el país y que fue una resolución que provino del Ministerio de Educación cuando era el ministro de esa cartera, Mirabal, y que el actual ministro, Hernández, acaba de promover su derogación y dijo que esta resolución lo que no tenía sentido, que nunca se aplicó y que lo que hacía era levantar muchos ruidos con los cristianos del país. Es decir, que nosotros también, de una forma o de otra, hemos avanzado en algunas materias sobre el tratamiento igualitario entre personas independientemente del sexo, que sí, la Constitución establece que no debe haber preferencia y no debe haber discriminación por el sexo. Sin embargo, con respecto al matrimonio, la República Dominicana conserva la tradición de que debe ser entre un hombre y una mujer. Es duro porque, miren, una persona que se cambia de sexo para casar y se casa, obviamente el cambio de sexo físicamente es igual. Doctor, ese cambio esa operación es una mujer, sí, físicamente, o sea, lo que tú puedes ver, porque hay una parte del sexo que tú no la ves y si la ves no te enamoras. O sea, que está por dentro. ¿Quién ha visto de nosotros, sin ser médico, una trompa de falopio? Sí, que no tiene nada de eso, pero físicamente y a simple vista se ve como un órgano sexual femenino. Y eso es precisamente lo que se busca. Yo creo que en mi opinión, una persona así sigue siendo hombre. Bueno, pero no te casarías tú. No, jamás. Entonces, entiendo que ahí, en ese plano, el tema es mucho más complejo, porque el constituyente no ha dicho que debe entenderse por un hombre. Y yo en lo personal creo que la persona que llegó a ese nivel de autodeterminación y que se cambió el paquete de macho que tenía por un paquete de hembra o viceversa, ya no podemos seguirle considerando como hombre a la luz de la Constitución. Yo ahí comparto la idea más liberal de que esa persona se le podría otorgar un acta de nacimiento que se corresponda con el sexo que se ha cambiado, porque es que ninguna mujer se va a casar con un hombre que diga que es hombre y que lo que tenga delante sea un paquete de mujer. Bueno. Eso no es concebible. Entonces le estaríamos prohibiendo el derecho de manera permanente a que se case. Ya claro, ese tratamiento artificioso del legislador tendría, del intérprete de la Constitución, tendría que partir de la idea del Estado civil. Se cambió el sexo, le cambió el acta de nacimiento, pero yo debo decirte, no es una cuestión tan fácil, hay que gastar mucho dinero en países como este, donde no se cubre ese tipo de operación por la seguridad social, para convertirse de varón a hembra o de hembra a varón, que de hembra a varón el costo es más alto que de varón a hembra, porque es más fácil convertir los genitales masculinos en genitales femeninos que convertir los genitales femeninos en genitales masculinos. Sí, porque entonces ya podría estar orinar parado. Pero eso lo hacen también, que en Inglaterra hace unos años que un señor sorprendió al mundo porque se divorcia después de 19 años estando casado con una mujer que creyó él que era mujer, sí. Y entonces una prima le visita y le dice, y el primo le salió bien la operación. Dice el primo, ¿de qué primo usted habla? Oh, y usted no sabía que su mujer antes era hombre. Y entonces el señor se divorció. 19 años después de estar con la mujer, descubre que había sido un hombre antes y se divorcia. Ya debió quedarse con ella. Son 19 años. Así es. Y hablando de sexo, doña Emma,
la ciencia acaba de hacer un gigantesco descubrimiento. Siempre se había creído que las serpientes, las femeninas, las hembras de la serpiente, no tenían clítoris. Y descubre una investigación en Australia que no solo tienen clítoris, que tienen dos y tienen forma de corazón. De manera que las serpientes están gozando a plenitud. No la investigación que se hizo, sino la belleza de la naturaleza de haberle otorgado a la hembra este órgano maravilloso para darse gusto. Así que vamos a una pausa. Acción de la tarde.